es bueno que a uno le pregunten eso. Ya, chiquillo bonito, cambiémonos para acá. Entonces, le puse grabar porque seguramente van a llegar poquitos cabros hoy día. Entonces, los voy a anotar porque tengo varios problemas, pero... y tengo que compilar el otro, el de... ¿Cómo se abre acá? Que dejé unos abiertos para revisarlo ahora. Voy a tener que... ¿Dónde está el programa aquí para ver PDF? Que yo no ocupo el Acrobat, ocupo el otro. Bueno, abrir cualquiera implica que abrir los otros también, por los anteriores. Justamente, ¿ves? Ya, entonces, va a partir usted con un problemita, por ejemplo, va a hacer esto, va usted a calcularme este problema. Entonces, encuentre. Mire, yo estaba leyendo, haciendo la hora para la clase, porque dejé temprano, como todo hecho, generalmente cosas que coordino estoy a cargo, las dejo temprano, así que, y en vez de haberme puesto a leer cosas de matemáticas, debería, no se me ocurrió haber copiado los problemas que se obtiene al hacer girar la región en torno a la recta, en torno a la recta, la región que se obtiene el volumen del sólido que se obtiene al girar, al hacer girar la región. Redactema, que este ejercicio inventado por mí, quizás cuando, entonces lo redacté a mi gusto acá, pero si copio esto acá no se va a entender nada. Al hacer girar la región encerrada por igual a x igual x igual raíz de y, ¿sí? ¿Está bien? En torno a la recta, x igual menos 1. Ya, chiquillo. Ya, pues entonces démosle unos minutitos para que lo lea, le trate de tirar línea y ahí lo hacemos, ¿le parece? ¿Le tinca o no le tinca? Ya, está bien. Está bien. Usted ve qué método ocupa. Recuerde que, bueno, lo vamos a tratar de hacer con los dos métodos, ¿le parece? Porque recuerde que usted ahí, los métodos se presentan como así y así, pero en realidad es por un tema de la función nomás, pero usted ve cómo lo calcula. Así que vamos a tratar de plantearlo de las dos formas. ¿Ya? Así que ¿les parece si lo espero un rato? Porque trabaje ahí. Oye, este año no, ni convivencia. Usualmente todos los años hago convivencia, tengo hasta fotos con los estudiantes, la última clase. Y no se puede. Una convivencia online, pues, profe. ¿Oh? Una convivencia online. Claro, online. Podría ser. Es que los cabros, yo creo que ustedes quieren terminar, ¿o no? Ya, desconectarse. Yo leí por ahí un artículo que decía que la gente quiere escapar del compu, los cabros. Quieren ya escapar del computador. Escapar me refiero a las clases, porque yo, por ejemplo, soy gamer. Entonces yo mis ratos libres son, sobre todo ahora que ya no tengo que hacer gimnasia porque está todo cerrado, pues antes por el tema de mi problema de los huesos tengo que ir a clases de la gimnasia. Pero ahora no, pues estoy aquí encerrado hace tiempo. ¿Y cómo se llama?
y los cabritos, yo por ejemplo me desconecto y juego a la computación. O sea, igual estoy en el computador, pero en algo que a uno le gusta. Pues. Los niños también o juegan o se juntan, no sé qué hacen los cabros, se juntan a jugar computador. Ya, y usted entonces, este lo voy a dejar como uno ahí y le voy a anotar otro problemita. ¿Vas por qué quedó eso ahí? Ahí. Igual raíz de x y igual un medio de x por debajo de la recta igual 1. Positivo, igual 1. Ahí. Y aquí obtenga el volumen. Obtenga del sólido. Ya, ese también lo vamos a hacer. La batería se está agotando. ¿Va? ¿Está enchufado el computador? Ah, no está enchufado. Ah, que estuve haciendo aseo ayer en la tarde. Y anoche hice aseo, pero más tarde en mi espacio. Y dejé desconectado todo, se me olvidó. Ahí sí. Los lentes. Ya, démoslo un ratito entonces y revisamos los problemas, para que usted también ahí los trabaje.
Ya, ¿cómo le fue con el primero? ¿Revisamos? Se enojó el señor Blacky. Ya, veamos entonces. Bueno, lo bueno para nosotros, no, página no. Lo bueno para nosotros en este caso que como que los puntos están bien directos, los puntos de corte. Porque de la misma, la gráfica es muy conocida. Porque en este caso usted tiene el i igual raíz de x, raíz de i igual x, ¿cierto? Que mirado desde la mirada de i, digamos. Ay, que quedó feo esto. Pucha, ya, ahí sí. Ya los chiquillos. Entonces, mirado desde acá, oye, ¿por qué está mal dibujando? No quiere pescar el lápiz. ¿Qué será? ¿Estará con estática esta cosa? A ver, ahí sí o no. Ahí sí, algo pasó ahí. Ya, entonces, si fuese, bueno, el i raíz de x, entre comillas, usted lo podría relacionar con el i igual a x cuadrado. La diferencia sí que el i es mayor que 0 aquí. Entonces, como relacionar entre comillas. Entonces, bueno, a ojos de nosotros, eso vendría siendo, no, vendría siendo algo así, ¿o no? ¿Cierto? Porque vendría siendo, no, al revés, perdón. Estoy dibujando la cuadrática. Ahí. Como esa parte, ¿cierto? Y por otro lado, usted tiene la recta. Entonces, el área encerrada que se forma es esa. ¿Sí? Eso. Juntar el dibujo, sí. De más que sí. De más que sí, chiquillos. Sí, muy bien. Entonces, ahí usted tiene el raíz de i y tiene el x. Entonces, usted quiere girar en torno a x igual menos 1. Entonces, a x igual menos 1 estaríamos pensando por acá, ¿o no? Entonces, por acá estaría el x igual menos 1. Ya, entonces lo que yo le he comentado cuando hemos trabajado es que siempre dentro de la figura usted tiene que pararse en algún punto cualquiera para poder medir. Entonces en ese caso los podríamos colocar ahí el X. Y de ahí lo que usted tiene que hacer es medir lo que va a girar. Entonces básicamente lo que va a girar es todo eso que yo estoy marcando. Ese va a ser mi radio de giro. Entonces, bueno, tengo dos opciones. Si lo hago por ¿cuánto se llama? Por cilindro, se me confunde siempre los métodos. Por cilindro, entonces usted va a necesitar, ¿cierto? El 2pi por la integral entre, en este caso, bueno, no dije los puntos, pero es como claro que cortan uno. Claro, para mí a lo mejor para usted no es tan claro, pero no se preocupe porque entonces lo que usted hace, igual a estas cosas, el i lo iguala con raíz de i, que igualar las dos, entre comillas, no funciona acá, pero las dos curvas, y descubrir cuáles son los puntos. Entonces, en ese caso, bueno, esto usted lo puede escribir como raíz de i, factor de raíz de i menos 1, igual a 0. Entonces saca que el i es 0 o que el i es 1.
Y si el i es 1, como el i igual a x, entonces se devuelve y también llega usted hasta 1. Por lo tanto, ahí tiene los puntos que van a ser 0 y 1, y acá arriba también, en este caso, también va a cortar en 1. Ya, yo digo al ojo, pero usted no tiene por qué a lo mejor verlo, pero igualando las curvas, usted va a obtener los puntos, ¿cierto?, que usted requiere. Por lo tanto, va a ser 2pi de la integral, en este caso de 0 a 1, que es donde uno va a medir el volumen. Bueno, y usted tiene que hacer la diferencia, porque la diferencia la hace entre los dos elementos que usted tiene. En este caso, el chiquillo, ¿cierto? La recta que mide hasta abajo, menos la parábola, que es una parte de la parábola, que es la que mide hasta aquí. Entonces, para restarle, porque en síntesis lo que uno hace es al girarlo, usted calcula el área del triángulo que se forma ahí. Y después le resta la parte y le saca la parte donde está hasta la parábola. Eso es lo que hace uno en la diferencia. Por lo tanto, ¿qué le va a quedar a usted acá? Bueno, su radio, que en este caso va a ser todo esto, como esto parte desde -1, entonces la medida del radio va a ser x más 1, porque ese es el radio, o sea, usted necesita medir una lanita que va desde -1 hasta su x. Entonces, ¿o cuánto va a medir? Va a medir, en ese caso, x más 1, ¿cierto? Esa es la medida de todo el radio que uno va a girar. Por la altura, en ese caso de la capa, que por un lado va a ser x, usted puede colocarlo como dos integrales. Como el radio no cambia, puedo hacer la diferencia al tiro. Entonces puedo tomar el x, ¿cierto? Y restarle en este caso el x al cuadrado, ¿cierto? Porque finalmente eso es lo que uno está haciendo. El x menos x cuadrado y eso en dx. Básicamente porque esa es la parte de ese dominio que va a estar trabajando. Y fin, pues, se acabó. Ahí calcula usted la integral y llega al volumen. Ya, ese sería por un método. En el segundo método, y nos tiene que dar lo mismo, pues. Si no nos dan lo mismo, estamos malos, ¿no? Con el segundo método, ¿cierto? Nosotros necesitamos pi por el radio al cuadrado. Ya, ¿cierto? Entonces, en síntesis, lo que hacemos lo voy a dibujar de nuevo. Lo voy a dibujar de nuevo para ensuciar el dibujo. Con el otro método, el método de las discos. Vendría siendo que usted tiene nuevamente el x igual menos 1, eso no cambia, ¿cierto? Tampoco cambia, tampoco cambia esto, ¿cierto? Que es mi raíz, ni la recta. Entonces, nuevamente, claro, usted también nuevamente separa en un x, ¿cierto? Pero x ahora mirado desde el y, porque usted lo que hace, vamos a girar mirando desde el eje y. ¿Por qué desde el eje y? Porque nosotros necesitamos el radio mayor, que en ese caso el radio mayor viene siendo el de la parábola, ¿cierto? Y a ese radio mayor quitarle el radio formado por el radio medido hasta la recta. Entonces giramos todo, girar todo es girar ahora esa parábola, ¿cierto? Y después quitarle, ¿cierto? La parte que usted está trabajando desde de arriba, pues mirado desde arriba. Entonces, me tengo que fijar en este, llamémosle R chico, va. Hoy está súper raro, en mi otra clase voy a reiniciar el compu. Este radio, ¿cierto? Radio menor, y este va a ser mi radio mayor, veámoslo así. Entonces, el radio mayor llega hasta acá, hasta esta medida en la parábola, ¿cierto? Porque este es como el mirado en la recta, pero ¿me entienden ustedes lo que le quiero decir? Entonces, mirado hasta la parábola, todo ese radio mayor, mide 1 más, en este caso, que tiene que quedar dependiendo de i. Dependiendo de i, eso es raíz de i. El radio más pequeño, en ese caso, va a ser 1 también, más i nomás. Porque llega hasta i igual x, ¿cierto? Entonces giro todo, le saco lo de adentro. Aquí lo estoy haciendo con el primer método que vimos. Entonces, ¿cuál es la integral que usted va a plantear? Pi por la integral de 0 a 1 de i, no de x. La integral mirada desde acá, porque voy a ir con ahora con la definición directa de volumen, que es con la sección transversal. Entonces, la sección transversal, a ver si me entienden, lo voy a intentar dibujar aquí. A ver cómo nos va. A ver, ¿cómo así? Sí. Ya, pues.
Ahora sí, ahora sí. Ya, pues, ahí. Como que está más grande, ¿no? Como ahí. O sea, uno está girando eso en torno al eje X igual menos 1. ¿Ya? Y de resto la otra. Entonces, ese radio de giro es el que uno necesita, porque el volumen viene dado por la integral de 0 a 1 del radio al cuadrado, de pi por la función, por el radio al cuadrado, que en ese caso el radio va a ser 1 más raíz de i, eso al cuadrado, menos la otra integral, que usted si quiere la puede anotar acá nomás. Es decir, menos la otra que es el 1, en ese caso más i, al cuadrado, y todo eso en di. Y ambos resultados son el mismo, porque son formas diferentes nomás de calcular el volumen. Pero siempre podemos hacerlo con los dos métodos. ¿De acuerdo? No sé si se entendió o no, o si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Acostumbre ahora, en estos días que tiene, escasos días, digamos, cuando toma un problema, hágalo de las dos formas posibles, de todas las formas posibles. Por ejemplo, usted puede hacer un esfuerzo adicional y calcular también el centroide. Acá no es necesario porque nos vamos a colocar el centro de masa y después calcular el radio, pero también lo puedes hacer. O sea, calculas el centro de masa de esto y después lo giras, digamos, también en torno a tu recta. Entonces tienes tres formas de hacer ese volumen, aunque generalmente nosotros la parte del teorema de Papu lo dejamos para cuando la curva, en ese caso, el eje de giro es una recta oblicua principalmente, pero tú siempre puedes hacer los tres métodos en cada problema. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Le dejo el otro, pues el otro que estaba haciendo usted. No sé si lo terminaron o no, ahí usted me dice. Vamos a cambiarlo. Ya el chiquillo. Ya, es el que está haciendo usted y ese lo revisamos. Tarara, tarara. Quería buscar uno de... Profe, ¿Sí? Dime, te escucho. ahí en la sección transversal de la intersección de esas dos por debajo de la recta de I igual 1, pero y después cuando lo haga rotar como un sólido de revolución, ¿es igual respecto a I igual 1? Sí, pues. O sea, claro. Lo que pasa es que Gracias. puede intersectarla, pero justo en el punto, porque ahí se corta justo en el punto, ¿no? No sé si se cortan en el punto, parece que no. Pero tú tienes la recta que está arriba, ¿cierto? Da igual 1. Entonces el giro lo va a hacer hacia la recta arriba. ¿Está bien? Hacia arriba. Sí, ya entendí. Gracias. Mm. Por eso es importante que más que manejar infinitas fórmulas que no lo tiene, es que usted siempre acostumbra a medir su radio de giro. Y fin. No hay más fórmulas que, digamos, no hay fórmulas, digamos, solamente tú tienes que fijarte con respecto a quién vaya a rotar, en este caso es igual 1, y ahí medir su radio de giro. Así es. Disculpen que mire cada rato el teléfono, es que hoy día me ven el tema de que me están reparando mi auto. Así que me estoy WhatsApp para allá, WhatsApp para acá.
Pam, pararara. A veces me da la tinca porque querer hacer un problema no lo encuentro. Ay. ¿16 será? Pam, pam. Mm. Este es... Ya está. Me costó encontrar uno que les iba a mostrar, que son cálculos míos, pero que se los voy a mostrar porque los escribí hace un tiempo. Ya, ¿les parece? ¿Cómo van con el problema 2? ¿Va saliendo? ¿O? Lo hice como el número 1. Con los métodos anteriores. Era Mm. el método número 1. No sé, ahí tengo Sí, con distintos, los pero métodos anteriores les resulta con los dos también. A ver, pero está copiado acá. Esto lo están viendo, ¿no? Sí. Ya. Claro, o sea, y es parecido también las curvas. Bueno, es que como uno siempre tiene el objetivo de preguntar el volumen, no se complica mucho con el cálculo de las funciones, con el cálculo de la integral. Como uno siempre quiere acá en esta etapa que usted trabaje en el volumen, más que en los procesos de integración que están asociados. Entonces, porque acá también tiene una raíz. O sea, acá hay una raíz y está la recta en ese caso. También queda una curva encerrada y hay que ver los puntos de corte. Pues en ese caso, de nuevo igualar el raíz de x con un medio de x, ¿o no? Entonces, claro, o bien usted factoriza porque le queda raíz de x menos un medio de x igual 0, lo que significa el raíz de x y 1 menos un medio de raíz de x. Si le complica como estoy factorizando, lo que puede hacer usted es elevar esto al cuadrado y quedarse con los números positivos también. O sea, también trabajar con
x al cuadrado igual 1/4, en este caso de este no es cuadrado, pues este x nomás, de acá al cuadrado. Y resolverlo y quedarse con los que cumplen ser mayor que 0. O sea, también lo puede hacer así, va a llegar por todos lados lo mismo. Entonces de aquí le quedaría el 1 igual a raíz de x partido por 2. Por lo tanto, el x le queda 2 al cuadrado 4, ¿no? Así que le dio 4 esto, ¿no? Sí, de hecho, raíz de 4 es 2 y 4 dividido por 2 le da 2. Y la imagen de 4 es 2, pues. Así que esto llega hasta 2. ¿Está bien? Ya. Y lo que queremos es rotarla por debajo de la recta y igual 1. Bueno, y en esa misma recta. Entonces, nos debemos parar acá en 1, ¿cierto? Y en 1 rotar esto, pues, ¿no? Rotar lo que se cumple ahí. No sé si me siguen con el dibujo o no, si no, me pregunta, por favor, ¿ya? Es decir, hasta ahí. Ya, eso es lo que nosotros vamos a girar, porque dice por debajo de igual 1. Entonces, y como me corregí el compañero, como este problema es redactado mío, a veces me redacto para mí, me entiendo solo, pero en torno al i igual 1. Ahí vamos a girarlo. Entonces, ¿qué es lo que pedí, no? Sí, porque se gira alrededor del eje. A ver que redacte. Por debajo de igual 1 se gira en torno, bueno, lo vamos a girar en torno no, lo voy a girar en torno a igual 0, ¿no? Al eje Y. ¿Sí? Me arrepentí con la redacción que hice recién porque lo voy a complicar porque justo corta en el eje. Bueno, se puede hacer, lo dejamos, hacemos las dos cosas, pero primero lo vamos a girar en torno al eje Y. ¿Ya? Y después hacemos el giro en torno a una recta, en este caso vertical. Redacté muy mal ahí, ¿o no? Ya. Bueno, en síntesis, lo que nosotros tenemos que girar, en este caso, es lo voy a dibujar acá más grande, es una parte de la parábola, ¿cierto? Como hasta ahí, ¿o no? Y después este segmentito de recta que se forma acá, y eso. En rigor, la integral que nosotros vamos a tener que trabajar, la vamos a tener que separar en dos. En dos. Y en este caso, como es 1, uno puede ver en 1 la preimagen bajo raíz de x. Porque ahí yo estoy intersectando la raíz. Entonces, si el i vale 1, la raíz vale 1. Entonces, este de acá le queda 1, ¿cierto? Y en la recta, cuando el i vale 1, el x vale 2. Así que llega hasta 2. Por lo tanto, usted va a tener que separar en dos integrales, en la que va hasta 1 y después la que va hasta 2, para poder calcular la parte que nosotros vamos a tener que trabajar. Entonces, en esa, más esa que está ahí. Eso es lo que vamos a girar. Ya, recordando que esto de acá este es 2. No, nadie, este 1, ¿no? Este es 1. Y de aquí hasta acá, ¿cierto? Esta es la raíz. Sí. Y esta de acá es un medio de x. Y esta de acá es igual a 1. Eso es lo que nosotros tenemos. Como yo me enredé solo con lo que íbamos a girar, la mala reacción de nuestro problema, de mi problema, lo vamos a girar en torno al eje Y, ¿ya? Entonces, usted ahí ya tiene la curva, supongo que llegaron a algo parecido, ¿ya? Entonces, como ya usted tiene la curva, entonces tú tienes que separar en dos integrales. Lo vamos a girar en torno al I. Eso dijimos primero, después giramos en cualquier recta. Entonces, bueno, si sigo por el método de, tengo que dejar los nombres, los anillos, los cilíndricos, entonces le va a quedar pi, en este caso, por la integral de 0 a 1, la primera, porque llego hasta 1 nomás, de 0 hasta 1, aquí, porque es la parte que está anaranjada, de la raíz, en ese caso, que sería, bueno, el radio de giro me faltó, porque el radio de giro como solamente lo vamos a girar en torno a I es X,
Entonces, y me faltó un 2 acá. ¿Puse el 2 antes o no? A ver. No me haya olvidado del 2 porque es 2pi por... Ah, sí, sí había colocado el 2. Ahí está. El que me quedó dando la duda. Entonces va a ser 2pi por el radio de giro que es x y la altura de la capa, que en este caso vendría siendo raíz de x menos, en este caso, un medio de x, ¿cierto? Eso en dx. Y a eso que está ahí, usted va a tener que sumarle ahora el 2pi por la integral, en ese caso de 1 a 2, que es la parte externa que vamos a girar, ¿cierto? Del radio que sigue siendo x, porque eso no cambia. La altura de la capa, que en ese caso es 1, menos un medio de x. Y eso en dx. ¿Se fija? Porque ahí estoy considerando todo esto que mide 1. Si me paro en un punto cualquiera, como yo le comentaba antes, no le quise agregar eso para no agregarle tantas cosas. Entonces ahí estoy mirando toda esta medida del palito, que es completa hasta 1, y le quito la parte de abajo, en el giro. Por eso me queda esa integral. Si ocupo el segundo método, entonces, o creo que era el primero, el que voy a hacer ahora, creo que enseñé primero, entonces lo miro desde I ahora. Entonces desde I, ¿cierto? Mirado desde I, va a ser, sí o sí, va a haber un pi por el radio al cuadrado, la integral de 0 al 1 del I, del eje I, porque estoy girando ahora, voy a hacer este dibujo de nuevo. Entonces acá está el I que vamos a girar, que es hasta 1, y está eso menos eso. Entonces acá, en este caso mirado así, como es, el primero es I raíz de X, como es I igual raíz de X, lo que aparece acá, esto de acá, entonces mirado desde I, lo tengo que mirar como X igual I cuadrado, mirado desde I, porque ahora lo estoy mirando desde para hacer el giro que me forma este disco. Lo voy a copiar acá, ahí. Que es como algo así, ¿o no? Pero más chiquito. Como ahí. Ese giro que uno está haciendo y después, ¿cierto? Tengo que considerar también el otro giro y el otro giro un poquito más grande, ¿no? Como ahí. A ver cómo andamos del ojímetro, ahí. O sea, ese giro completo y le saco la otra parte, porque la otra parte es la que viene dada, en este caso, por la parábola. Entonces, y por la raíz. Y este de acá, que era, ¿cuánto era ahí? Igual un medio de X, parece. O sea, mirado por el otro lado sería X igual 2i. Entonces tengo la integral de 0 ahí, este naturalmente va a ser un DI, el radio mayor, que en este caso vendría siendo 2 por I, eso al cuadrado, porque ahí es pi por el radio al cuadrado, menos la otra parte que sería I cuadrado, y eso al cuadrado. Y por ambos cálculos el volumen es exactamente el mismo. Eso. Eso. ¿Ya? Si usted quiere calcular la integral, calculémosla. ¿Cuánto es la respuesta ahí? Ay, que me asustaste, que es muy alto el volumen. ¿Qué le pasó? Que no falta. ¿Qué te pasó? Que no faltaría la del 1 al 2, la otra integral. ¿A dónde? Ahí está, En pues, la de el 1 a 2. problema. Acá está, pues, hijo. Ahí está. Ah, ya. Es Sí, esa más esa. El giro está ahí pensando de estos dos, ¿no? La suma de estos dos. sí, eso. Pero en el otro de acá abajo no tengo otro más que uno, porque aquí lo estoy mirando en el I. No lo estoy mirando en el X. ¿Está bien? Ya. Gracias. Claro, en el primer método, usted tiene aquí en el segundo lo estoy mirando el giro con respecto al eje nomás. Entonces lo que usted hace, hijo, es tomar el radio mayor, que en ese caso el radio mayor le habíamos puesto como R antes, ¿no? Ese es mi radio como mayor y el otro el radio chico. Entonces es un cálculo distinto porque tú haces el giro, ¿cierto?
pero mido la sección transversal como una circunferencia, en este caso que se forma así. Entonces, por fórmula, va a ser pi por la función, por el radio al cuadrado, el radio al cuadrado. Entonces, ahí tomo el radio mayor, que en ese caso es el de 2i, porque es el que va por fuera, al cuadrado. Los dos quedan por pi, puedo escribirlo como 2 integrales una, pero con cada uno al cuadrado. Menos, ¿cierto? El más pequeño, que el más pequeño es el que viene dado por la i cuadrado. Como era raíz de x, viene dado por x igual y cuadrado. Y es entre 0 y 1. Entonces, esa diferencia me genera el radio con el método de los... Se me olvida el nombre, con los discos. El primer método, o sea, el que yo vi segundo, pero que ahora lo hice como primero, es cuando lo veo con el radio por la altura de la capa. Entonces, aquí lo que hago primero es girar la parte que está en amarillo. Pum, la giro y la nido. Pero ahí no estoy mirándolo así la sección de lado, sino que la estoy mirando como el papel confort. ¿Se acuerda de eso, no? Que hablamos, como las capas de la cebolla. Se desconectó el chiquillo, se le desconectó. Parece que se le desconectó. No, sí, Sí. profe. Ya, ¿me escucha? Entonces, tengo la primera para la parte naranja, ¿cierto? Que es la que... y después le sumo la otra, la parte del triángulo, digamos, que esa parte la estoy rotando. Entonces, conceptualmente, en uno yo miro siempre el 2pi, siempre tú tienes que pensar así. En un método, el volumen, tú lo necesitas calcular como la integral de AB del área de la sección transversal en dx. Entonces, en el primer método es cuando usted toma lo que sea, lo que usted tenga, en el eje X, en el eje Y, donde usted lo tenga. Pero lo que usted hace es hacer este giro donde el área de la sección transversal recorre ese círculo que es el giro que uno hace. Pues entonces va a ser siempre pi por el radio que usted tenga, dependiendo de X o de Y, al cuadrado. Y eso me da esa área de la sección transversal, que muchas veces la función o la función menos algo, como lo hemos visto. Y la otra, y aquí está actuando eso, o sea, está actuando finalmente que esa área, por ese diferencial, a usted le da ese volumen, que uno suma desde un A hasta un B. Y en el segundo método, lo que uno tiene es una arandela, o sea, un cilindro, perdón. Cilindro, la arandela es para el de arriba. No me crea a mí, sí, por los nombres los métodos, porque yo, como buen matemático, tengo mala memoria. Así que se me olvidan todos los métodos, los nombres. Y en el segundo método, uno lo que hace es pensar diferente, porque uno lo que hace es, cacha, como que, pero este tenía la elipse. En el segundo método, usted lo que hace es pensar, pucha, así, sí, quedó opulento. Opulento, a mí todavía se me salen mis palabritas que siempre me critican. Yo soy producto de la educación pública, entonces aprendí a hablar después con los años como profe. Pero, ¿cómo se llama? Tengo muchas palabras que como yo soy, entre comillas, el experto en educación, porque esa es mi especialidad, hablo mal, para ojos de la... Tengo muchos modismos. A mí me encanta hablar así también. Ahí está, mira que quedó bonito, quedó como un cilindro, ¿no? Quedó perfecto como un cilindro. Entonces, este de acá, la metodología, la forma de razonar es distinto, porque usted toma esto que está acá, porque eso para que no estés memorizando cosas, pues, porque se te pueden olvidar. No, pues no es un cuadrado. Entonces, eso es como así. A ver si resulta. Sí, va a ser que resultó. Entonces, como así, ¿no? Entonces, la idea es distinta porque acá, esto es lo que uno está haciendo acá. Entonces, ¿qué es lo que necesita usted? Si con una tijerita usted corta acá, entonces el largo que te queda esto va a ser 2pi
por el radio que está acá, que si es X va a ser X o no, en el caso de el radio, digamos. Y eso multiplicado por la altura. La altura viene siendo, en este caso, tu f de X. Y el diferencial está, así como aquí está el diferencial, este viene siendo el de X, acá atrás está mirado el de X, que es para sumar las capitas. Uno suma las capitas, entonces ahí te va a dar que el área como uno la calcula, va a ser finalmente que el volumen va a ser la integral de AB, no está mirado como esta forma, te fijas, sino que está mirado ahora con la sumar las capas hacia el lado, como un pancito de molde, como un exquisito pancito de molde. Entonces, por eso le queda a usted el 2pi ahí, por X, por f de X y en dx. Porque finalmente lo que usted está haciendo es sumar hacia, como así. No lo está haciendo acá. No lo está haciendo acá. Es erróneo pensar que uno cambia la definición de volumen. Eso no es cierto. La definición de volumen es una sola cosa, perdón. Y el área de la sección transversal acá es un rectángulo. Entonces, ese rectángulo por dx me da el área de la sección transversal y después le integro entre A y B, que viene siendo desde el 0 hasta el radio, desde los 2 puntos donde uno esté calculando. Entonces, digámoslo así, el área de la sección transversal viene siendo, en este caso, el área viene siendo 2pi por x por f de x. Y por eso los dos métodos. Por eso los dos métodos. Entonces tú siempre puedes hacerlo de las dos formas. O midiendo esto, separándolo así como una capa y sumando todas las capas, o mirando el área del disco que se forma con la definición directa de volumen. Por eso que tengo dos formas de verlo. ¿De acuerdo? Ya, pues, muy bien. ¿Está bien entonces, no? ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias, profe. Ya. Y por eso que también tú miras el radio de giro. Porque usted separa en un punto y tú no memorices que son funciones. Esto es erróneo ponerle funciones, f de x. Pero para que se entienda, uno tiene que poner el método en alguna parte. Entonces, por eso uno los coloca así los dos giros, porque son muy cómodos para la comprensión. Pero a su vez confunden en que sean fórmulas para funciones. Por eso que yo he medido el radio. Tomo el radio, lo giro. Tomo la capa, tomo el radio de la capa, la giro. Voy a ver si sacó mi esposa el aseo en la mañana, si no para sacar lo que están pasando. Espera un cachito. Mira. Aquí está el contenedor afuera. Van a acelerar un menos un poquito. Ya. Estaba molestando a los colocolinos que salieron, porque que ganaron después de como un año. Aunque no hablemos de fútbol, porque Wanderito, entre Coquimbo y Wanderito andan por ahí los dos. Ya. Esto le voy a mostrar yo al chiquillo. Ya. Mira, les voy a mostrar, pero primero igual voy a escribir el problema y ahí les voy a mostrar que, porque esto como son, los cálculos son varios de las integrales, entonces los tengo escritos. Los tengo escritos el procedimiento como lo vamos a hacer. Entonces, fíjense que ahí está calcular el centroide de una circunferencia de radio A. Entonces, la circunferencia de una semicircunferencia, lea bien, profesor, de una semicircunferencia de radio A, ya. Ay, no tiene para la semicircunferencia. Ah, sí, aquí está. Medio tristón el black, y se activó un poco.
El vaquito tiene su año, muchacho. Está en su vejez, digamos. Así que andamos más preocupados con él. Allá anda, se fue para el patio a dar una vuelta. Ya. Claramente, y eso es lo que usted tiene que ver en el proceso de integral, porque claramente 1 es 0. Porque cuando tú calcules el centroide, aunque apliques directamente las integrales, el centroide necesariamente va a estar por aquí, supongo, ¿no? No puede estar por acá, porque eso te tendrías que preguntar tú. ¿Puede estar por ahí? No, no va a estar por ahí. No va a estar por ahí, ¿cierto? Entonces, necesariamente va a estar ahí arriba. Va a estar por ahí. Entonces, uno le va a tener que dar 0 con la integral. Entonces, ahí usted más o menos sabe a qué es lo que tiene que llegar, digamos. Bueno, de hecho, yo lo que hice fue realizarlo acá. Se los voy a mostrar, porque esto en realidad siempre lo hago así, lo muestro nomás. Dejo trabajando el cabro y después lo muestro nomás. Porque para que queden ordenaditos, explicar ordenadito esto, porque esto, si uno se desordena, déjala en barra. Ya. Entonces, fíjese usted ahí que tengo dos primeros procesos que ver, ¿cierto? Procesos que ver digamos, en el cálculo que uno va a hacer. Porque tengo dos preguntas. Tengo que primero entender bien la pregunta, porque si el centroide es solamente de la circunferencia, eso no sé si lo dije lo que quería decir. Porque a ver, lo voy a anotar acá mejor. Porque dentro de las opciones de trabajo, debo pensar si estoy trabajando solamente con esta parte que está en rojo, ¿ya? O bien si estoy trabajando, que acá no hago la distinción, pero la voy a hacer ahora al escribir. O estoy trabajando con eso. Entonces es distinto. Porque acá solamente yo, por ejemplo, en este caso, como es solo de la circunferencia, estoy trabajando con eso nomás. Solamente con el borde que está ahí. ¿Cierto? Entonces, para eso lo que puedo hacer es parametrizar la curva. Entonces, parametrizo desde donde mira hasta donde llego, que esa fórmula la tenemos nosotros, y donde usted, para parametrizar, necesita la longitud de curva. La longitud de curva, aunque yo calculé acá con integrales, en forma paramétrica, uno sabe que es pi por a. Por eso me dio también pi por a. Porque el largo de esto mide pi por a. Porque todo el largo, el completo, el largo completo mide en este caso, digamos, mide, ¿cuánto se llama? Mide, entre paréntesis, lo que quise decir recién es que estoy aquí, no aquí, ¿cierto? Porque en ese caso lo haría en forma cartesiana nomás, con las fórmulas que ya tenemos. Por eso yo estoy parametrizando, porque solamente la semicircunferencia. Digamos, el palito que está ahí, que mide pi por a. Y después están calculadas las integrales. Integrales que como uno sabe que el área es pi por a, entonces aquí están calculadas las dos integrales directas, que el x de t coseno, se las voy a anotar por si no se recuerda. Déjame abrir el archivo. El archivo que quizás donde dejé, pues. Ah, es que ese día me guié del apunte del... Bueno, pero la sabe, pues, ¿no? Tiene la fórmula ahí. Me guié por el apunte del curso. Que no sé ni dónde está. Pero usted sabe que es la integral, ¿cierto? De el x de t' y el y de t', que son las dos fórmulas que están calculadas aquí. Donde esta dio 0, pues. Tenía que dar 0 porque tiene que estar aquí en medio, por aquí en medio. Entonces el centroide finalmente que está por ahí, no necesariamente en ese caso en la curva, porque el punto de equilibrio donde uno equilibra esta semicircunferencia está dado por las dos fórmulas que está ahí, donde está dividido por el área, que es la fórmula del centroide. Ya, eso. Entonces el centroide me sirve también para calcular volúmenes, porque usted sabe que si yo quiero calcular algo con respecto a esto, entonces puedo calcularlo, digamos, utilizando la rotación que está, digamos, que uno necesita. Ya, por ejemplo, ya. Por ejemplo, en este caso, fíjese.
voy a dejar la muestra, digamos, de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, aquí dice encontrar el área, ¿cierto?, de la superficie obtenida al rotar el semicírculo en torno a la recta que está acá. Ya, entonces acá es diferente, porque usted, ¿qué es lo que va a necesitar? Ah. Ahí. Y el otro está aquí abajo. Ya, entonces, como ya tiene el centroide usted calculado en la parte A, que nos dio 0,2A partido por pi, que es lo que está ahí, se fija que está reemplazado ahí. Entonces, usted tiene esta semicircunferencia y uno la desea rotar en torno a la recta y más x igual a, que es lo mismo que tener, en este caso, y igual menos x y eso más 2a. Por lo tanto, tiene pendiente, este llega hasta a, así que este pasa un poquito más arriba, ¿no? Como así. Como así, así. Entonces, hasta acá va a estar el 2a, que también va a estar acá abajo el 2a. Ya, entonces, ¿usted qué es lo que necesita? Usted tiene el centroide, ¿cierto? Lo tiene calculado ya, que es 0,2a partido por pi. Por lo tanto, lo que uno necesita es medir el radio desde el centroide a la recta. Bueno, ¿cómo uno mide? Porque esa es la parte que nosotros vamos a utilizar, porque finalmente, para poder calcular el volumen, bueno, en este caso el área, así que necesito el perímetro de la... el perímetro que recorre la... Porque el área de la a ver, le voy a leer. El área de la superficie, al rotar el semicírculo, el área... Ah, sí, está bien, está bien. Es que lo que pasa es que esto me genera un área nomás, porque ese es un palito, ¿no? Ese es como la vueltita nomás que tiene el... No me genera un sólido, digamos. Pero en este caso, ¿qué es indispensable que usted requiere? Si tiene el centroide, usted requiere calcular la distancia del centroide a la recta para poder formar, ¿cierto? Para ver en lo que recorre el centroide, que es algo así. Como así, ¿o no? Más para allá. No, era acá arriba. Ahí. Con la embarrada con los dibujos, espérese. Como ahí, ¿cierto? Sí, pero como más chico, ¿no? Yo creo que se entiende. Como ahí. Entonces yo necesito ver lo que recorre el centroide. Entonces para eso, o sea, digamos, necesito la distancia del punto a la recta, que va a ser el radio sobre el cual giro el centroide. Y ahí está calculado aquello, porque está la recta, ¿cierto? La recta escrita de la forma AX más BI más C igual a 0, que sería escribir el X más el Y menos 2A igual a 0, y eso está reemplazado en el punto. El punto cual, el 2pi partido por, el 0,2 pi partido por A, que es el centroide, en este caso. Entonces ahí está medida la distancia del punto a la recta. Está lo que recorre el centroide, porque yo necesito la longitud que recorre el centroide, que es 2pi por la longitud por el área, que en ese caso el área viene siendo pi por A, porque solamente el área el área acá viene siendo el perímetro, porque solamente nosotros estamos girando eso, el palito, no el semicírculo completo. Por eso se calculó en coordenadas paramétricas, porque solamente el segmentito. Y fin, y ahí le da el cálculo adecuado. Entonces lo que usted tiene que fijarse, ¿cierto? Es primero calcular el centroide, y después calcular, ¿cierto?, la distancia del centroide a la recta, que tú siempre lo puedes ver, digamos, con la distancia del punto a la recta, particularmente los que son como el eje X o el eje Y, es la medida nomás, la medida del palito del punto al eje donde uno esté girando, pero en el caso de la recta oblicua, como en este caso, usted lo que tiene que hacer es calcular directamente esto con las fórmulas, digamos, de distancia del punto a la recta, y después por el área. Y ahí usted tiene, digamos, en ese caso, en este caso el área de la superficie, porque es solamente un área que uno está girando. Eso, entonces el teorema de Papu también le puede servir para calcular volúmenes, alternativamente, digamos, a lo que uno tiene
calculado antes. Ya, entonces aquí me las voy a arreglar para sacar otro dibujo más. Entonces, por eso esto los voy a mostrar nomás. Los voy a mostrar porque sí. ¿Ya? Porque por eso lo escribí para que los veamos. Lo escribí tiempo atrás. Entonces, ahí, por ejemplo, hay dos curvas, ¿cierto? Particularmente son dos parábolas, ¿cierto? Que están vistas en la forma... se me olvidó el nombre, porque esto, cuando estoy viendo 21, veo los nombres para acordarme. Cuando uno tiene la forma normal de la recta, ¿cierto? Que es de la forma el x al cuadrado igual 4p por x y menos y 0, digamos. Entonces, el 4 es el foco ahí en ese caso. Lo importante para nosotros es que como estén las parábolas, se va a formar la figura que son la parábola hacia abajo y la parábola hacia arriba, porque una pasa por menos 2 y la otra en ese caso por menos 6, y una hacia abajo y la otra hacia arriba, así que se forma ese sólido. Entonces, le pido determinar el área, bueno, calcular el centroide, obviamente por la parte 3, porque por la parte 3 yo necesito que usted acá exprese el volumen del sólido. Al girarlo en torno a una recta, que esta recta así, usted sabe que como le sirve, es como x, 1 por x, más 1 por y, más 0 igual a 0. Porque esta fórmula, la vamos a calcular la distancia del punto al centroide que es el que obtenemos acá. Entonces ahí, 2pi por la distancia, que es la distancia del punto a la recta, por el área le va a dar, ¿cierto?, el volumen del sólido, en ese caso. Bueno, la parte B no es necesario inclusive hacerla por Papu, porque aquí lo puede hacer directamente con, bueno, si ya tiene el centroide, puede usar Papu, porque acá la recta vendría siendo 0 por x más 1 por y más 2 igual a 0. Entonces esa es la recta que usted mide de aquí hasta acá. O sea, eso es lo que reemplaza. Ya, pues. Entonces, eso es lo que le voy a mostrar ahora, porque lo que yo hice acá, bueno, lo voy a dejar expresado. Usted ahí revisa después las integrales, porque el objetivo mío es mostrarle esto, porque esto si yo lo hago ahora, voy a estar 1 hora recién planteando las integrales. Entonces, claro, el centroide va a estar por ahí en alguna parte, ¿no? No necesariamente en el medio. Nunca vaya a pensar usted que está en el medio, porque ese es un error frecuente. Hay un eje que dependiendo de las simetrías de la parábola, usted lo puede buscar. ¿Ya? O sea, ver bien la figura, ¿cierto? Para ver si va a tener alguna simetría que usted pueda analizar para saber que va a estar, por ejemplo, en la mitad. Por ejemplo, entre 0 y 6, que va a estar en 3. Pero como está la parábola, si usted se fijó la forma de la parábola, sí o sí nos iba a dar 3 en el eje X. ¿Por qué no iba a dar 3? Porque es simétrica la parábola arriba y abajo. Entonces lo puedo calcular directo. Bueno, lo que hice yo acá fue hacer todo el cálculo en detalle. Entonces intersecté primero las dos curvas, ¿cierto? Para encontrar los puntos donde se cortan. Ya, es decir, ese puntito que está ahí y ese puntito que está ahí, ¿cierto? Que es donde se cortan las dos, en ese caso las dos curvas, ¿ya? Y después aquí está, pues. Entonces, está las dos fórmulas, el x por f de x, que es lo que me da, ¿cierto?, el primer cálculo, que ahí están las dos diferencias, dividido por el área, porque este es el área de la parábola, entonces tomo la que está arriba, le resto la que está abajo, ¿cierto?, y calculo el área. Esa área, aparte, siempre hay que calcular la parte y dejar la parte, porque acuérdese que este es el número que uno necesita, que se repite en el eje X, en el y en el X, y ese número uno le necesita porque en el centroide necesito 2pi por la distancia del punto a la recta por el área, y el área es la que está calculada aquí abajo. Entonces ese número finalmente uno tiene que dejarlo aparte porque es el que usted necesita para utilizar Papu. Y ahí están los dos cálculos, pues nos dio 3 y 4. Acuérdense que en el caso del i es un medio de la función al cuadrado, diferente al otro, el eje x, que es x por la función. Esas son las dos fórmulas que vimos en la clase anterior. Y ahí está el centroide. Entonces el centroide da 3 y 4. Usted revise y calcula esas integrales, pero yo las tengo hechas, así que efectivamente dan esos números. Ya tengo el centroide entonces.
entonces, como ya tengo el centroide más el área de este número que está aquí abajo, que seguramente yo lo dejé expresado aquí abajo, entonces en la parte A del problema, ¿dónde está la parte A? Bueno, le voy a anotar ahora el problema. Entonces ahí está el centroide, ¿cierto? Y después en la parte A yo le preguntaba el área de la superficie del sólido. Entonces, para el área de la superficie del sólido, usted necesita, si voy a la fórmula, que es como yo lo hice acá, porque puede hacerlo por papu. O sea, esta parte B lo puede hacer por la fórmula, como yo quería también mostrarle la fórmula de área, lo dejé acá con la fórmula de área. O sea, el área como... Me salí de la parte A, digamos, porque en la parte A necesito el perímetro, o sea, en rigor igual necesita la longitud arco, porque necesito este perímetro, ese perímetro, ¿cierto? Que me forma el perímetro de la superficie y girarlo respecto al eje X donde uno va a girar el centroide, ¿cierto? Entonces necesito ese perímetro que me forma esto que está acá, porque uno necesita, por la definición de Papo. Pero acá no lo hice así, acá lo hice con la definición directa. Entonces, ¿cuál es la definición directa? 2pi por f de x por la longitud de arco. Como se está rotando en torno, y acá vuelvo a lo mismo de antes, el radio de giro, porque acá no está girado el área con respecto a cero, sino que está girado, bueno, en el eje X, pero como la rotación dice en el radio igual 2, por acá está, ¿a dónde está? Lo voy a mostrar. Como dice la recta y igual menos 2, y igual menos 2, entonces cuando usted gira el área, me cambia el radio, porque el radio de giro, que es lo primero que uno tiene para calcular el área, ahora va a ser la función más 2, porque me paro en el f que está arriba, ¿cierto? Acá arriba está f de x, ¿cierto? Y usted quiere girar en torno a lo que está aquí abajo, que es menos 2. Entonces, nuevamente, todo esto es mi radio. Mi radio va de abajo más 2, que es lo que está ahí. Y ahí está calculado. Así que ahí está reemplazado el resto, ¿cierto? Que es el cálculo de los 2 puntos y la integral. Pues ahí está reemplazado todo y eso nos da cierto valor. Así que ahí está la parte B del problema. Y en la C sí tengo que usar Papu. Bueno, en la segunda también lo puedo usar, pero también hay que calcular igual la longitud de arco. Tampoco un trabajo tan corto como la parte del volumen, porque usted ya tiene calculado el área. Entonces, en el caso del volumen, ¿cierto? Del volumen utilizando Papu, en la recta I igual X, porque acuérdense que la recta era igual a X, igual menos X era, igual menos X. Entonces le queda 1 por X más 1 por Y más 0 igual a 0, porque esa es la recta que está arriba. ¿Te fijas qué es lo que está reemplazado acá? 1 por 3, acuérdense que el centroide era 3,4. El centroide calculado en la parte A era 3,4, entonces ahí se reemplaza. Entonces esto es la longitud que recorre el centroide, igual que antes, multiplicado por el área. Que el área es lo que se ocupó para calcular, ya lo ocupó, porque es lo que ocupó para calcular la integral anterior. Y eso da ese valor que está ahí. Y fin, pues, ¿ves? Así que los volúmenes, o tanto áreas como sólidos, tú puedes ir por dos caminos. Puedes ir por el lado del centroide, ¿cierto? El centro de masa. Sobre todo, o sea, no sobre todo, obligadamente, cuando los giros no son horizontales o verticales, sino con una recta oblicua, porque ahí necesariamente tienes que hacerlo por Papus porque no tienes los métodos anteriores. Y en el caso de que usted tenga, digamos, como en este caso, que los giros, o sea, y si tú tienes la recta horizontal o verticales, tú puedes hacerlo ahí por los tres métodos, porque generalmente es más cómodo cuando el centro de masa no es conocido, o sea, no es una integral conocida, hacerla directamente por la definición de volumen por disco anillo, como hicimos los dos anteriores. Y Papus casi dejarlo cuando la figura tiene cierta simetría o cuando necesariamente usted tiene que girar en torno a una recta que sea oblicua. Así que ahí tiene que, necesariamente tiene que hacerlo así. Ya, se acabó cálculo. Se acabó. Se acabó.
Vamos a poner dejar de grabar. Oye, no se cortó la internet hoy día, qué bueno. Ya parece que se